tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos al programa Clase de los Miércoles, retransmitiendo un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Linta y Girona, para todas, para todos. Muy bien, pues aquí estamos, listos para comenzar. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros, como habitualmente ya es costumbre y muy bienvenido, a nuestro compañero querido Adrià. Muy buenas tardes, Adrià. Hola, buenas tardes. Y nada, deciros que contentos con el primer seminario del sistema inmunitario y medicina china integrativo, y con una asistencia bastante alta de personas interesadas que participaron en el seminario, y yo muy contento con ello, y bueno, continúan llamándonos para apuntarse más personas, porque bueno, como queda grabado y la posibilidad de verlo, visualizarlo y seguir aprendiendo, estáis a tiempo, así que bienvenidas, bienvenidos, por supuesto. Y de momento buenas críticas, así que contentos por eso, el esfuerzo de estos años de investigación y la preparación de la ponencia y todo, pues contentos también de que se haya podido disfrutar. Queda mucho, solo hemos comenzado y nos tiramos 4 horas sin parar de hablar, así que y era como el resumen, ¿no? El seminario corto. La introducción. Bueno, pero espero que interesante, todo el mundo pudiera aprender alguna cosa que no conocía, o muchas, pero seguro alguna, para todo el mundo, o confiamos en ello. Y bueno, hoy tenemos algunas preguntas de algunas compañeras. La primera de todas es una pregunta que dejó alguien el otro día y que no me dio tiempo a contestar porque no la vi en el chat mismo del programa, y hoy estaré atento por si acaso, y que es en relación al síndrome de Dupuytren, que es un síndrome un poco puñetero, no sé si lo conocéis. Lo que ocurre es, a nivel sintomatológico, es como que los tendones de la mano se van encogiendo, ¿bien? Y se van replegando los dedos de manera que no se puede estirar del todo la mano, y van apareciendo allí como muy marcados los tendones, etcétera, porque como que se van engrosando y se van volviendo rígidos. Bueno, esto es pues una puñeta ligada a algunas cosas que sí que conocemos y otras que no, porque realmente este síndrome, el síndrome de Dupuytren, no se sabe la causa a ciencia cierta de por qué comienza a producirse, ¿no? Se puede intuir, pero cuando se dice no se sabe, sí se tienen teorías y se entiende cosas y procesos que están pasando, pero lo que no se llega a descubrir es exactamente qué demonios y por qué y cuándo empieza el proceso y por qué comienza a desencadenarse así, ¿no? Es un poco como el síndrome del líquen plano y líquen vulvar, líquen en la cabeza, que es un problema en la formación del colágeno en la piel, ¿sí? Y entonces se deforma el tejido de la piel y produce irritación no es que tengamos una infección de líquen tal cual, sino que es una malformación del tejido conectivo principalmente, ¿no? Pues en este síndrome, el síndrome de Dupuytren, tenemos un problema similar. Es un problema en la formación del tejido conectivo, en la fascia de la palma, que comienza a volverse rígida, que comienza a no drenar correctamente, deja de comunicarse con el resto de fascias que hay en la palma de la mano y hace una especie de triángulo que va desde el dedo índice, puede llegar a todos los dedos, bien, envolviendo esta parte, pero muy habitualmente coge los dedos índice, corazón y anular, pero puede coger el dedo meñique y puede coger el dedo pulgar también, y empieza a volver a no drenarse, cuando tiene que regenerar el tejido, el colágeno y todo el tejido conectivo que necesita, falla en la formación y se empieza a fibrosar. ¿Qué es lo que ocurre?
realmente cuando nosotros producimos colágeno, producimos de distintos tipos. Hay un colágeno que es como de mala calidad, que es el colágeno de tipo 1, que no tiene capacidad elástica, ¿bien? Es rígido. Y cuando nos encontramos con esta patología, este es el colágeno que se va formando, y no el 3, que es el que sí que tiene la capacidad elástica. ¿Bien? Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un esguince en un pie y se daña un ligamento, hay que regenerar el tejido del ligamento y lo primero es que se empiece a colocar colágeno. Pero el colágeno que se coloca inicialmente es para dar sostén y es colágeno de tipo 1, pero no es funcional. Necesitamos colágeno de tipo 3. Adivina, en esos esguinces que dejan secuela y pierden movilidad y todo esto, ¿qué colágeno es el único que se ha quedado? Pues el del tipo 1, el que no tiene capacidad de distenderse correctamente ni nada. ¿Qué necesitamos? Que forme el de tipo 3, claro. Y esto tiene unos tiempos. Por ejemplo, un esguince. No podemos pedir a una persona que se mueva, que haga cargas, sobre todo de peso, en el ligamento, hasta que no pasa por lo menos una semana, para empezar a inducir a la formación de colágeno de tipo 3. Si lo hacemos antes, el tobillo quiere protegerse y lo que va haciendo es formar colágeno tipo 1 y al final tendremos secuelas de que hemos perdido movilidad, de que no acaba de recuperarse, de que se siguen rompiendo pequeñas fibrillas cuando nos esforzamos, se vuelve a inflamar. ¿Bien? Entonces es interesante estimular que forme tipo 3. ¿De qué es dependiente la formación de este tipo de colágeno? Pues es dependiente de algunos pasos en literalmente cómo se tiene que formar el colágeno en bioquímica, pero hay una parte que es fundamental, que es el agua, la hidratación y la vitamina C. La vitamina C es la que se necesita para formar colágeno y sobre todo para formar colágeno de tipo 3. Bien, de tal manera que cuando nosotros nos encontramos con una patología como Dupuytren, sabemos que hay colágeno de tipo 1 y sabemos que no hay colágeno de tipo 3 y que tiene que ver con el proceso formativo. Viendo en qué personas es más fácil que le aparezca, vemos que hay un porcentaje muy elevado de personas que tienen resistencia a la insulina de tipo 2 y que aparece este tipo de síndrome. El síndrome a nivel epidemiológico es de un 0,3%. Esto es muy poquito, no es una adaptación. Sabemos que cuando una patología no me sale la palabra hoy, epidemiológicamente es por encima del 1%, es una adaptación. Entonces tenemos que ver a qué se está adaptando el organismo. Entonces, cuando aparece una enfermedad como por ejemplo fibromialgia, por poner un ejemplo, y resulta que llega como a un 8%, un 6%, 8% poblacionalmente, ya sabemos que es adaptativo. Lo que tenemos que ver es de qué otra enfermedad nos está salvando. Recordad, el organismo prefiere que duela el cuerpo y estar cansados y depresivos, pero vivir, que morirnos de otra patología. Entonces, hoy en día sabemos que las personas con fibromialgia, muy habitualmente, si no hubieran desarrollado la patología como tal, la neuroinflamación en el cerebro que se produce, muy probablemente tendrían una tumoración en el cerebro. Entonces, bueno, pues mejor tener una fibromialgia que no un tumor en el cerebro que acabe conmigo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo elegiría eso. Pues el cuerpo también. He resumido mucho, pero para que sepáis, y lo que os cuento es correcto. En el caso de Dupuytren, pues no llega, bueno, es un 0,3%, no llega ni al 1%, es muy poquito de la población mundial, pero sí que un porcentaje muy, muy elevado de las personas que tienen esta patología tienen resistencia a la insulina. Bien, entonces, algo tendrá que decir. ¿Por qué es importante lo de la resistencia a la insulina? Pues porque la insulina, cuando se queda libre y no puede funcionar porque no tiene permisos el organismo de utilizarla, los tejidos, pues se comporta como hormona de crecimiento. Los factores de crecimiento IG,
el IGF-1, IGF-2, etcétera, del hígado son factores insulínicos. ¿Bien? La insulina es una hormona que hace crecer los tejidos. Entonces, aquí tenemos uno de los problemas directamente, por cómo se comportan los factores de crecimiento desde el hígado, porque le va a afectar. Normalmente en patologías hepáticas, personas alcohólicas pueden desarrollar más fácilmente Dupuytren también, por ejemplo. ¿Bien? Y sobre todo, resistencia a la insulina. Entonces, claro, vemos afectado el ritmo de formación, de regeneración de los tejidos. Esto por un lado. Por otro lado, sabemos que muy probablemente hay procesos de deshidratación. En una persona alcohólica lo sabemos, pero ¿y en una persona con resistencia a la insulina? Pues también. ¿Por qué? Porque estas personas no beben. Cuando ya empieza la cosa a ser complicada es cuando empiezan a tener un montón de sed. Los diabéticos es como que no pueden parar de beber. Entonces hay que mirar, a ver qué pasa con la glucosa. ¿Bien? Entonces, pero antes las personas pues no beben especialmente. Hay un nivel de deshidratación interesante. Y ya acá hemos dicho que para regenerar el colágeno de manera correcta necesitamos hidratación. ¿Las personas alcohólicas? Pues las personas alcohólicas igual. El alcohol para metabolizarlo necesita mucha agua y cuando tenemos una resaca es una de las consecuencias de deshidratación en neurología. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ya sabemos que deshidratación hay derivado de consecuentemente de estas alteraciones, por ejemplo, y muy probablemente hay falta de vitamina C. La vitamina C, el consumo que necesitamos diario cambia, depende de necesidad, más estrés, más consumo de vitamina C y lesiones, etcétera. Bueno, pues siempre que necesitamos regenerar tejido va a pasar por necesidad de colágeno y va a pasar por necesidad de vitamina C. El consumo diario que hace el organismo no es bajo, es bastante, bueno, tampoco es un cubo, pero es elevado. Y el consumo que hacemos de ingesta de vitamina C sí que es bajo. Vamos un poquito por debajo de lo normal. Por eso suplementar con vitamina C no viene de más en general a nivel de todo el mundo y sobre todo en patologías como esta. De tal manera que lo interesante es que haya una ingesta de vitamina C por encima de 1 gramo diario. 1000 miligramos. Pero que nos aseguremos que entra en sangre. ¿Qué significa eso? Pues que la vitamina C no se absorbe toda. Nosotros cuando tomamos, por ejemplo, ascorbatos de vitamina C, 1000 miligramos, pues los ascorbatos no se absorben los 1000 miligramos, se absorben a lo mejor 600 miligramos. Bueno, pues ya nos falta, ya nos va a faltar para la formación de colágeno. ¿Bien? Si nosotros tomamos vitamina C liposomada, mucho mejor, porque esta sí que se absorberá prácticamente al 100%. Pero si